Con el gusto de saludarles, apreciadas y apreciados maestrantes. Vamos a manejar la temática correspondiente a esta semana de trabajo, y la cual consiste en ubicar la situación del liderazgo. El liderazgo está ubicado como una de las habilidades en el manejo de grupos. En este sentido, vamos a iniciar con esta frase de el señor James Hunter. Él plantea que el liderazgo es el arte de poder influir sobre la gente para que ésta pueda trabajar con entusiasmo en la consecución de sus objetivos, y estos obviamente tienen que ser en pro del bien común. De manera fundamental, Hunter nos describe plenamente qué es entonces este liderazgo. ¿Sí? Es el arte de poder influir. Una situación comparativa es como la didáctica, ¿no? El arte de enseñar. Aquí es de manera muy concreta, muy específica, cómo vamos a poder influir ante los demás para que podamos lograr un objetivo específico. Este liderazgo es una condición humana que manejamos prácticamente todos y que, aunado a ello, es una situación apremiante en nuestro contexto actual. ¿Por qué? Porque cada día tenemos menos líderes. Hay en día también una creciente crisis de autoridad. No tenemos a líderes que sean congruentes con la parte que dicen y obviamente con lo que hacen. Es una problemática muy puntual hoy en día. Eh, en la actualidad tenemos una gama de problemas, como ya lo habíamos manifestado, como crisis de autoridad, como que tenemos un interés creciente por una comunicación. En cada momento queremos estar comunicándonos. Obviamente, la modalidad hoy en día son las redes sociales, los recursos electrónicos, y eso no nos presta atención para poder cumplir con nuestros objetivos específicos. Ajá. Eh, Necesitamos aprender a ser líderes, ¿no? Pero también necesitamos aprender a respetar a estos líderes. Muchas veces tomamos una actitud de ¿por qué? Pues, ¿por qué me va a dar órdenes? ¿Por qué me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Encontrando también como problemática una paradoja en esta parte de estar subdesarrollándonos de manera científica, de manera tecnológica. eh, Marca situaciones puntuales de cambios, sobre todo en los países de Latinoamérica, pero que no estamos a la corte de estos avances en la parte científica, en la parte tecnológica, en la parte de la comunicación. ¿Sí? Eh, Necesitamos ubicar que estos cambios en lo económico, en lo político, en lo social, en las diferentes esferas, no sean cambios de manera vertiginosa. Necesitamos a líderes creativos, innovadores, que sean visionarios. ¿Por qué? Porque hoy en día el liderazgo es una necesidad, y es una necesidad apremiante en todas las organizaciones, incluso en organizaciones familiares. Ya no tenemos un liderazgo en las familias. Ajá. Esto es una habilidad mínima prácticamente que debemos de poseer todos los que tenemos un cargo directivo o una función directiva, ¿no? Indiscutiblemente, incluso en la función, reitero, en la parte personal, en la parte familiar, necesitamos aplicar este liderazgo. El liderazgo y la dirección están muy ligados, van pegados. ¿Por qué? Porque esta última es prácticamente la función vital de una organización. Aquí es donde nos va a permitir hacer diversos planes, hacer una organización, obtener los recursos, destinarlos para las áreas correspondientes. Ujú. Necesito tomar esas decisiones correctas, ser asertivo. Entonces, esta dirección es un proceso, no es una actividad inmediata, no es una actividad simple. Este proceso lo tiene que realizar la persona que está desarrollando este papel para que yo pueda influir con los demás miembros de la organización, para que podamos unirnos y llegar a realizar la actividad que tenemos en común. Entonces, este liderazgo, esta dirección se toma como un don
para poder guiar, para poder dirigir, ¿sí? No todos nos saben guiar. Entonces, aquellos que tienen ese don, pues prácticamente son los artistas de poder ejercer una influencia ante una determinada situación. Bueno, podemos encontrar estilos de liderazgo, estilos de mando, que según sea el líder pueda desempeñar. No todos son buenos. Ujú. Ubicamos tres de manera puntual: el autocrático, el democrático y el laissez-faire. El primero, pues es prácticamente donde el líder determina todo lo que se va a realizar y cómo se va a hacer. Es una autoridad plena, ujú, que va a decir paso a paso qué es lo que se va a realizar y no se pueden salir de ahí. Ujú. Yo voy a decir qué se va a hacer y quién lo va a realizar. Es personal en cuanto a la forma de ver el trabajo, en cuanto a ver las áreas de oportunidad, las fortalezas. No participa en las actividades, solamente manda y punto. En el estilo democrático, pues toda la normatividad, la política, es prácticamente una discusión. ¿Por qué? Porque todos participan y lo que definan es una decisión del grupo. Tiene esta situación de ser partícipe en las actividades del grupo. No, los miembros tienen una libertad de trabajo. Ujú. Y una división de tareas puntuales. El propio grupo es quien la va a determinar. Ujú. No se basa en supuestos, sino en los hechos, y en ese sentido le permite ser parte del grupo. Y el último es prácticamente la libertad completa que tiene el equipo de trabajo, ajá, y el líder prácticamente no tiene mucha participación, solamente es una forma de proporcionarle los medios, la información, pero además también cuando se la solicitan al líder. Ujú. Prácticamente también no tiene participación en la realización del trabajo, pero no porque no lo quiera hacer, sino porque no es necesaria su participación. Ujú. Ahora, ¿cómo reaccionan los equipos de trabajo? En el autocrático, pues son dependientes completamente del líder. Esto genera un descontento porque no tienen autonomía. Ujú. Y muchas veces incluso se dan agresiones en contra del líder. Por su parte, en el democrático, bueno, pues las acciones que se desarrollan son centradas en las tareas de los miembros para lograr lo que el colectivo desea o lo que tiene planteado. Lo que llevan a cabo de críticas, de discusiones, están encaminados de manera puntual al mejoramiento de sus tareas. Estas tienen un gusto por realizarlas y además tienen acercamiento y, sobre todo, agrado también con el líder y con sus compañeros. Por su parte, el laissez-faire marca un surgimiento de otro líder. Ujú. Y ahí hay confusión, o si es líder nuestro líder, o es el otro que está ocupando o tratando de fungir como tal, ¿no? Se pueda manejar un descontento con aquel líder que no tiene una buena dirección, y eso causa poco interés en las tareas. Y muchas veces nos desviamos nuestra atención o nuestra acción en otro tipo de actividades. Derivado de esto, entonces, ¿cuál es mi función como líder? ¿O cuál es la función que deben de tener los líderes? Ajá. Debe desarrollar una habilidad o una gama de habilidades para que mis equipos, para que mis subordinados puedan abocarse a los objetivos que necesitamos cumplir. Los líderes siempre van a tener subordinados al mando. Y retomo el ejemplo, en la familia también tenemos subordinados. ¿Cómo voy a hacer que mis hijos trabajen y colaboren? ¿Les voy a ordenar o los voy a guiar o los voy a convencer? Es parte de mi función. Y entonces debo de ubicar algunas características puntuales o habilidades. Debo de saber comunicar. Ujú. No les voy a dar una situación de corte imperativo.
Tengo que comunicarme, tengo que saber decirles las cosas, pero además debo de cerciorarme que atendieron y entendieron lo que yo quise decir. Debo de saber organizar. Ujú. Voy a delimitar, voy a marcar plenamente cómo se van a llevar las cosas, quién las va a realizar. Ujú. Tengo que integrar la gama de recursos con los que cuento, humanos, materiales, pero sobre todo en los humanos, que son los que me van a llevar a cuentas del éxito. Necesito saber dirigir, no imponer. ¿Cómo voy a tomar una decisión en beneficio del colectivo, de buscar las metas que nos hemos trazado? Debo de saber controlar, no es gritando, no es suspendiendo. Necesito implicarme en el desarrollo de las actividades. Debo de tener esa capacidad de poder controlarlas, ujú, de encaminarlas al objetivo que yo deseo o que el equipo desea lograr. Necesito ser un motivador, ujú, porque si soy un motivador, voy a lograr que los demás realicen lo que yo quiero, lo que queremos como empresa y podamos lograr nuestros objetivos. Debo de saber delegar, no todo lo puede hacer el líder, sino para qué tiene el equipo de trabajo. Debo de confiar en los elementos, pero también debo de saber qué es lo que le voy a delegar a cada quien. Con los problemas que se presenten, necesito saber cómo conciliarlos. Ujú. Debo de calmar los ánimos, debo de dar el lado, ajá, a uno o a otro o a todos. Ser muy puntual. Estas características que deben de tener los líderes son cualidades que van a sobresalir de los demás. Por eso no tenemos tantos líderes. Estas características, estas habilidades son resultado prácticamente, ¿sí? De un conjunto de conocimientos, de dinámicas, ¿sí? Que van a permitir consolidar a lo que es un líder. El liderazgo no es una técnica, sino es una relación interpersonal, es decir, con los demás, de corte dinámico. Tiene que ver con la personalidad, con la actitud, con el propio equipo de trabajo e indiscutiblemente con la misión y la visión de la empresa o de la organización. ¿Sí? Algunas características que deben de tener los líderes, bueno, ya citábamos algunas, buen comunicador, ¿sí? Debo de orientarme a la realidad, pero también a la acción. Debo de ser flexible, no debo ser rígido, me debo de adaptar y debo de quitar esa parte rígida en la mentalidad. Debo de ser siempre positivo, seguro de lo que estamos haciendo. Ujú. Debo de ser un buen colaborador, no es de ustedes háganlo y yo los veo, ¿no? Debo de ser institucional, no debo de ser individualista. Y mi perspectiva debe de ser pensar con los demás. Debo de ser ambicioso, pero no ambicioso en la situación de generar una riqueza individual, sino en la necesidad de lograr las perspectivas que hemos trazado como empresa, como organización. Debo de animar, debo de ser valiente, de afrontar los riesgos y las consecuencias de aquellas decisiones que yo haya tomado. Debo de ser comprensivo, debo de ser intuitivo, debo de adelantarme a los hechos. ¿Para qué? Para que pueda afrontar esas situaciones problemáticas. El respeto es algo que no se debe de perder. Ujú. Siempre tengo que entender al equipo, tengo que aceptar a los colaboradores. Tenemos 5 dedos en cada mano y los 5 dedos son completamente diferentes, ¿sí? El pulgar no puede hacer lo del dedo medio, lo del índice. Cada uno tiene una función específica. Debo de ser responsable. Ujú. No puedo echar culpas a los demás, o es que no llegamos a la meta porque ese equipo no hizo lo que le correspondía, ¿no? Debo de asumir mi responsabilidad porque yo debía estar al pendiente de ese equipo que cumpliera con sus objetivos, ¿sí? Debo de motivarlos para que puedan desarrollar su potencial. Debo de dialogar con ellos para ver cuáles son sus necesidades y en ese sentido solventarlas para que ellos puedan potencializarse. Ujú.
Debo de ser autocrítico, tengo que verme a mi propio interior de manera objetiva. No puedo ujú, caer en algunos engaños, en algunas circunstancias que permitan, ¿sí? Prácticamente generar mecanismos de defensa. Ah, pues es que no es mi culpa, es que es por esto, es por aquello. No, debo de asumir lo que a mí me corresponda. Debo manejarme con honestidad, con sinceridad. Ujú. No tengo por qué mentir. Tengo que hablar con la verdad. Ah, tú no te vas a llevar el premio de la semana porque no has hecho esto, esto, esto. Es que lo decidieron otros por mí. No, debo de ser sincero, ¿sí? Debo de ser genuino, evitar la demagogia. Debo de ser receptor, empático, capaz de visualizar qué es lo que tiene el equipo de trabajo o algún miembro del equipo de trabajo, ¿sí? Debo de escuchar su queja, su reclamación, por algo no está contento y necesito solventar esa necesidad que tiene el trabajador, el colaborador. Los individuos, los colaboradores necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse a gusto para que así puedan desarrollar su potencial. Y finalizo con estos dos elementos o dos características. Debemos de tener confianza en las capacidades del grupo. Ujú. Tampoco debo ser paternalista. Asuman su responsabilidad, hagan lo que les corresponde de la mejor manera. Ujú. Y sobre todo ser creativo. Necesito estar innovando, hacer las cosas diferentes. ¿Para qué? Para que no se aburra, para que no les diga siempre la misma frase. Ah, pues ya es la misma de siempre, no tiene otra. Son situaciones de liderazgo, debemos de desarrollarlo y tenemos que partir en nuestro entorno inmediato. Son algunas ideas que pongo en la mesa que puedan conjuntar con el material del el contenido de esta semana y sobre todo también con alguna investigación de manera autodidacta para que puedan realizar su proyecto de esta semana, el cual es un mapa conceptual en el cual puedan explicar qué es el liderazgo, sus características, tipos, beneficios, etcétera, ¿sí? Eh, Soy muy puntual en este sentido, es un mapa conceptual, su nombre lo dice, son conceptos, no son definiciones. En los apartados, en las nubes, alvéolos, como lo quieran manejar, son conceptos que estos van a estar hilados por conectores y por palabras enlace. Son características fundamentales, está ordenado de manera jerárquica. Ujú. Les sugiero utilizar algunos programas específicos para la elaboración de, como el CMAPS. Es una herramienta que nos facilita la elaboración de estos esquemas. Pueden utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Como Geniali, como Canva, como Prezi. También nos dan la posibilidad de crear mapas conceptuales. No olviden agregar sus referentes bibliográficos y quedo a sus órdenes para cualquier duda por los canales establecidos. Que tengan una excelente semana de trabajo y me reitero a sus órdenes.